Los días miércoles estamos viendo una serie que trata cuyo tema es vivir como iglesia. Hemos estado viendo cuestiones de la unidad, hemos estado viendo cuestiones inclusive de los oficiales y sus trabajos dentro de la iglesia. También hemos visto, estuvimos pasando la vez pasada cuestiones acerca de nuestras relaciones entre hermanos en la iglesia. Y hoy vamos a ver en dos partes, una hoy en la mañana y la otra en la tarde. Yo creo que les va a gustar más el de la tarde, pero vamos a verlo en dos partes. El hermano, la persona que estaba programada para hoy en la tarde por cuestiones de importancia no va a poder estar, entonces voy a poder tener la oportunidad de ver este tema en dos partes en un mismo día. Bien, vamos a buscar Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana, tarde, por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tantas cosas que tú nos das. Te pido, Señor, tu bendición entre nosotros, que tú nos animes, nos ayudes, nos abras nuestro entendimiento, ablandes nuestro corazón, hagamos gozosos tu voluntad y podamos disfrutar, Señor, de obedecerte. Señor, bendice a cada hermano, bendice a los niños que están en sus clases, bendice a los maestros que puedan gozarse en exponer tu palabra, en enseñarles a otros, a los pequeños, los fundamentos de nuestra fe. Gracias, Señor. Te pido, Señor, por cada hermano, hermana aquí presente, los que están aquí a pesar de la enfermedad, Señor, que tú les ayudes, que tú consueles, que tú exhortes según su necesidad. Quienes no han llegado por causa de enfermedad o por causa de trabajo, Señor, que tú les ayudes, les recuerdes tu presencia constante en sus vidas. Y a quienes no vendrán por rebeldía, por simple y sencillamente porque no han querido venir, Señor, que tú abras sus corazones, su entendimiento, ablande su voluntad. Gracias, Señor, te damos por tantas cosas que has hecho con nosotros. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto las funciones de los oficiales de la iglesia. ¿Se acuerdan que bíblicamente solamente hay dos oficiales en la iglesia? Los ancianos, el pastor, los ancianos de la iglesia y los diáconos. Son dos funciones, dos oficiales que hay en el liderazgo. Y ahora veremos, lo hemos visto, la vez pasada estuvimos viendo qué hace el pastor y los ancianos y qué hacen los diáconos. Vimos que sí son dos oficios, dos oficiales con actividades diferentes en la Biblia, que históricamente en el siglo XXI, históricamente y especialmente en las iglesias bautistas, se han llegado a fusionar ambas funciones, de tal manera que en la mayoría de las iglesias bautistas hay ancianos y diáconos haciendo lo mismo, o ancianos haciendo la obra de los diáconos porque no hay diáconos, o diáconos haciendo obras de ancianos. Y a veces, en el caso, por ejemplo, de nuestra iglesia, el liderazgo se ha fusionado por la misma composición de nuestra iglesia, aunque la meta es que en algún momento tengamos un cuerpo de personas dedicados al cuidado espiritual de las ovejas y un cuerpo de la iglesia dedicado exclusivamente a cuestiones administrativas, cuestiones técnicas, cuestiones de mantenimiento de las instalaciones. Pero por el momento no ha sido así. Ya lo hemos visto en estudios anteriores, y hoy vamos a ver el lado personal del liderazgo. Ya no el lado del trabajo, sino el lado personal. Cómo nosotros como iglesia podemos mantener la unidad
en la manera en que reaccionamos ante el liderazgo de la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros, como miembros de la iglesia, relacionarnos con los miembros del liderazgo de la iglesia de tal manera que la unidad en la iglesia se mantenga, de tal manera que la gloria de Dios siga estando en primer lugar antes que nada? Hebreos 13:17, que es la cita en la cual nos vamos a mover constantemente, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Son palabras realmente fuertes para la época moderna. La idea de obedecer al pastor y la idea de sujetarse a él. Vimos la vez pasada en la clase de masculinidad y feminidad que la sujeción es mantenerse bajo la autoridad de alguien. En el caso de las hermanas es sujetarse a sus maridos, mantenerse bajo la autoridad de sus esposos, y en el caso de este texto es mantenerse bajo la autoridad de sus pastores. Son palabras fuertes, pero estas palabras están ahí por inspiración divina y están ahí para mantener el orden en la iglesia y para el provecho de la iglesia. A través de la obediencia y la sujeción nos permite demostrar nuestra humildad, permite mantener la unidad a pesar de los desacuerdos, permite demostrar que nuestro llamado en Cristo es más importante que nuestra opinión y nos permite demostrar que confiamos en Cristo Jesús. En cierta manera puedo hablarles desde los dos puntos de vista. Ahora soy su pastor, pero en algún momento fui oveja de un pastor. En algún momento fui oveja. Entonces son cosas que ya uno puede decir, bueno, he estado en los dos lados de la moneda y es importante ver los dos lados de la moneda. No es un llamado a obedecer ciegamente al pastor. No es un llamado así. Alguien dijo que la libertad cristiana se corrompe cuando las ovejas se enamoran cada vez más de los decretos de sus pastores, de los mandamientos de hombres. Cuando la iglesia está más al pendiente y más enamorada de lo que el pastor les dice, manda u ordena, que de la palabra de Dios, se llega a corromper una iglesia con una enorme rapidez y no se dan cuenta. Lo he observado en muchas iglesias bautistas fundamentales independientes, donde el dicho del pastor es la ley y los profetas. Uno diría, ¿cuál es no se supone que tenemos que obedecerles? Sí, pero hay algo más arriba que el pastor. La palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima. Entonces, cuando la iglesia obedece ciegamente al pastor en todo lo que dice y se enamora más de lo que la Biblia dice, más de lo que el pastor dice que de lo que la Biblia dice, la iglesia tiende a corromperse. Así que no es un llamado, este versículo no es un llamado a obedecer ciegamente al pastor. Y hoy vamos a verlo en dos clases, en dos momentos específicos. Hoy en la mañana veremos cómo alentar al liderazgo y en la tarde veremos cómo tratar las diferencias que surgen con el pastor y con los líderes de la iglesia. Cómo tratarlos. Cómo tratar esas diferencias. Ahora primero vamos a ver la parte positiva, por eso les digo, les va a gustar más la otra, porque seguramente en esta es algo positivo, bueno, simpático para mí, pero en la parte es la otra parte de la moneda. ¿Qué pasa cuando choco con mi pastor? ¿Qué pasa cuando choco con el líder de varones? ¿Qué pasa cuando choco con otro líder de otros grupos más pequeños? ¿Qué pasa cuando choco con ellos? ¿Cómo hacer en esos casos? Pero primero vamos a ver esta parte. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En primer lugar, es una exhortación, este texto es una exhortación a que la iglesia trabaje
o a que la iglesia ayude al liderazgo, al liderazgo a trabajar con alegría y sin quejarse. Aunque no esperamos que el trabajo en la iglesia sea siempre bonito y lleno de flores, no es lo mismo de esa forma a verlo como un fastidio. La iglesia debe ayudar a su liderazgo a ver el trabajo como un deleite dado por Dios. Y eso es difícil. Es difícil porque desde el pastor y los otros que ayudan en las cuestiones espirituales, somos pecadores tratando con pecadores. No piensen, el cuerpo de liderazgo son los buenos y el resto son los malos. No, somos todos pecadores y es difícil hacer el trabajo, este trabajo y ver siempre la obra de Dios como un deleite dado por Dios. En las semanas anteriores, cerraba los ojitos y veía, híjole, ahora viene la junta para la escuela. Y viene, ¿y qué van a hacer? Y me van a colgar. Pues está ya el pórtico de afuera, ahí estoy chiquito, así que ahí quepo bien. Es difícil. A veces va a ser difícil no ver la obra como un deleite dado por Dios y va a depender del trabajo mutuo de ustedes y mío, cómo interactuamos nosotros dos, nosotros como grupo, cómo interactuamos para hacer que la obra se vea como un deleite. Nosotros, empezando por el pastor, y no es como una pirámide, pero todo el cuerpo de liderazgo de la iglesia, somos sus compañeros en el trabajo de reflejar la gloria de Dios. No somos sus enemigos a vencer. Nunca nos vean como sus enemigos. Ahí viene el pastor. El pastor esto. El pastor no me quiere. El pastor, etcétera. Cómo me gustaría ver al pastor tirado, o cosas así, o al líder de jóvenes, o al líder así. Nunca nos vean como sus enemigos. Y nosotros también vamos a tratar de no verlos como nuestros enemigos, las ovejas que nos quieren comer. Son ovejas, no otro grupo de personas. Estamos trabajando juntos para que la gloria de Dios esté en primer lugar. Ese debe ser el trabajo del pastor, ese debe ser el trabajo de la comunidad, todos trabajando juntos para reflejar la gloria de Cristo, no adversarios uno del otro. El liderazgo lucha también con cosas como la indecisión, lucha con decisiones abrumadoras. Hay decisiones que uno dice, no podemos tomarlas, ni ustedes ni yo las podemos tomar, son muy difíciles. Se batalla con el dolor. Sí, también el líder de jóvenes tiene corazoncito. También el líder de matrimonios jóvenes, el de matrimonios grandes, el líder de varones. La hermana Jacqueline también tiene su corazoncito. Tenemos corazón. Y a veces batallamos con el dolor. A veces batallamos con las expectativas que se tienen de nosotros. A veces pensamos que se espera mucho. Y sí, es cierto, muchas cosas tenemos que hacer porque somos el cuerpo de líderes, no podemos ser flojos, no podemos ser impuntuales, no podemos ser necios, eso se sobreentiende, pero a veces batallamos con expectativas muy altas. Algo así como que creo que esperan que no sonría, ya no voy a sonreír. Me han dicho, es que luego el pastor dice chistes al frente. Los que me conocen saben que así hablo. O sea, soy muy ameno en la vida cotidiana. En la vida cotidiana soy así. No soy diferente, no me subo al púlpito y cambia mi personalidad y ya no, ya ahora ya tengo que ser serio, solemne, etcétera. No, tengo que usar la personalidad que Dios me dio. Dios me dio una personalidad y se espera se espera ser usada esa personalidad para la gloria de Dios. Pero batallamos con eso, batallamos con la burla.
Luego a veces así parece, a veces así se siente. Uno diría, ¿a poco se puede uno burlar del pastor? A veces parece. No ustedes, no se preocupen. Eh, pero a veces puede ser. Hebreos 13:17 es una invitación a la iglesia a ayudar al cuerpo de líderes de su iglesia a que hagan el trabajo con alegría, porque eso les conviene a ustedes. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿A Dios le importan las almas de ustedes? Sí, a Dios le importan sus almas. Y porque a Dios le importan sus almas, Dios escoge líderes para ayudarles contra los peligros espirituales en contra de sus almas. Cada cuerpo, cada líder en la iglesia es lo que Dios les ha concedido a ustedes para el cuidado de sus almas. Usted pudo haber dicho, pero a mí me hubiera gustado alguien del Instituto Moody. O sea, ¿por qué vino alguien que no tiene un instituto y no es reconocido con un gran diploma? Si no es con gran diploma, entonces no. ¿Y dónde quedó la soberanía de nuestro Dios? ¿Dónde queda la soberanía de Dios? Todas las cosas nos ayudan a bien. Ahorita tuvimos, ahora tenemos y tendremos siempre el liderazgo que Dios considera que es necesario para nuestra iglesia. Cosas que podemos hacer. Tercera de Juan, versículo 4. Cosas prácticas que se puede hacer. Como les digo, esta es la parte de cómo puedo alentar al liderazgo. Después vamos a ver en la tarde cómo puedo tratar cuando choco con el liderazgo. Cómo puedo limar asperezas con el liderazgo de una manera bíblica y sana. Pero ahorita vamos a ver cómo puedo alentar al liderazgo a que haga bien su trabajo. Tercera de Juan, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Es muy alentador cuando ustedes muestran que creen lo que la palabra de Dios dice y andan a la luz de ello. Es muy alentador ver cómo de vez en cuando y más a menudo ustedes empiezan a aplicar lo que van aprendiendo y se nota en sus vidas. Es bastante alentador, es un gozo ver cómo se animan a conformarse a Cristo. Y en verdad, le decía a un amigo, la intención no es hacer eders chiquitos. Bueno, yo soy chiquito, ¿no? La intención no es hacer muchos eders. No. La intención es que se conformen a Cristo. Esa es la intención. Esa es la meta. ¿Por qué tanta insistencia en que lean la Biblia? ¿Por qué tanta insistencia en que hagamos predicaciones donde se estudia más la Biblia? La intención es clara, porque no hay más gozo para un pastor y para un líder el ver que las ovejas se están conformando más a Cristo. Empiezan a participar, empiezan a ser de bendición a otros, empiezan a ver cómo se aman unos a otros, empiezan a ver cómo comparten cosas unos a otros y empiezan a ver cómo el amor de Cristo va abundando en sus vidas y se van animando. Es un gozo enorme. Realmente nos alienta cuando nos dicen lo que Cristo hace en sus vidas. Cuando comparten sus peticiones, cuando piden consejos. Es alentador. Es alentador que les guste escuchar la Biblia y que la empiecen a aplicar en sus vidas, aunque sea poquito. ¿Cómo puedo ayudar al cuerpo de líderes a hacer su trabajo con alegría? Primero, aplicando lo que la Biblia dice a sus vidas.
y mostrándolo. Segundo, Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Alienta a conocer en la iglesia a hermanos que tienen efecto de amortiguador en las situaciones difíciles. Dice Santiago 3, 18, más pensando en esta cita que acabamos de leer, pero Santiago 3, 18 nos dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo podemos mantener la unidad actuando como amortiguadores? La vida en la iglesia es difícil. La vida en la iglesia es complicada, ya lo hemos visto en otras ocasiones, en otras partes del estudio. Somos una congregación de personas completamente diferentes, con actividades distintas, con maneras de pensar diferentes, con inclusive ideologías políticas, sociales, completamente distintas, y lo único que nos une y lo que nos une verdaderamente es el evangelio, pero la vida en la iglesia es difícil. Y es de gran gozo cuando uno se encuentra hermanos que amortiguan el golpe, que en las situaciones difíciles están ahí para, no para discutir, están ahí para aminorar las dificultades. Luego sucede, empezamos con que ya viste el hermano Eder, no cosa, el hermano Eder hizo vasitos, hizo vasitos de vidrio con el escudo en azul. Siempre el azul, ¿por qué el azul para acá, el azul para allá? Y la persona que no tiene el efecto amortiguador empieza, sí, tienes razón, ¿por qué no verde? Debió haber escogido negro, siempre azul y da. Pero el de efecto amortiguador va a ser aquella persona que le va a redirigir a eso no tiene importancia. ¿Por qué andarse quejando si el vaso era con escudo azul? ¿Por qué estar peleando por un vaso? Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Una de las cosas más difíciles para uno como pastor es ver que se pelean entre ustedes. A veces son por cuestiones de, es que yo esperaba que me tocara la sombrita del carro, para mi carro, pero llegué 5 minutos, llegué 5 segundos antes, 5 segundos después, y otro hermano me ganó, y siempre se estaciona en la sombrita. En lugar de que llenen primero acá, y empiezan a pelearse entre ustedes. Es muy amargante a veces ver cómo personas en la iglesia no se hablan. Por una u otra razón, uno lo percibe, lo nota, y es muy difícil a veces ver que miembros de la iglesia no se hablan con otros miembros de la iglesia, saber que ciertos miembros de la iglesia siguen heridos con otros miembros de la iglesia. Es muy, muy difícil. Es muy difícil cuando se ponen a pelear. Y a veces lo que usan es es que estamos debatiendo teológicamente.
Y empiezan sus debates teológicos de es que esto, es que aquello. Y lo más gracioso, bueno, no gracioso, sino lo más terrible es cuando están discutiendo por opiniones. O sea, entiendo que hablen sobre cuestiones de doctrina y estén platicando, pero cuando empiezan a pelearse por principios o empiezan a pelearse por opiniones, es muy amargante. Recuerde una cosa, sus opiniones son temporales. Las personas con las que discuten, no. Sus opiniones son temporales, se mueren con usted. Pero la persona a la que dejó con resentimiento es eterna. La persona a la que dejó con dolor porque le quiso ganar una discusión es eterna. No deje usted a nadie con resentimiento. A veces le van a dar ganas, a veces va a querer ganarle en alguna discusión, en alguna opinión, en algún punto. No deje nunca a nadie con resentimiento. Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, ¿qué pasa? Cesa la contienda. Es cierto, ni un servidor, ni los diferentes líderes de otros grupos somos perfectos, eso es cierto. Pero si alguien se acerca a usted para platicarle de una inconformidad que tiene con el liderazgo, su deber es actuar como amortiguador. En primer lugar, es animarles a confiar, a orar. En segundo lugar, si usted sabe contexto, puede explicar. A lo mejor el hermano Eder no le saludó. Le puede preguntar, ¿y lo vio con lentes o sin lentes? Acababa de salir de una junta o iba a entrar a una junta, que eso también es importante. Si iba a entrar a la junta, estaba distraído por la junta que viene. Si salí de una junta, estaba distraído porque, por la junta que pasó. Entonces, así pasa. ¿A qué horas fue? ¿A la 1 o a las 2? Si es a la 1 o a las 2, tiene hambre. Y cuando tiene hambre, no conoce. Entonces usted puede tener el contexto y puede explicar a una persona si lo sabe, pero si no sabe el contexto o lo que le explica, pues sabía lo que pasaba y le explica y eso no calma la inconformidad, su deber es animarlo a ir directamente con la persona. Nunca es, sí, tiene razón, yo me acuerdo que también, y así estar haciendo eso, eso no es bíblico, donde eso ya es chisme. Es animarle. ¿Tiene alguna duda de la actitud del pastor, de la actitud del líder del líder? Vaya con él. Arregle el asunto. ¿Cómo pueden hacer que el liderazgo vea el trabajo como un deleite dado por Dios? Primero, crean lo que la palabra de Dios dice y aplíquenlo en su vida. Segundo, actúen como amortiguadores, cultiven y preserven la unidad dentro del cuerpo. Tercero, oren por el liderazgo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 10 y 11. Segunda Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11, leo desde el 8 en el párrafo en el cual está el pasaje. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que no sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Dos razones por las cuales ustedes deben de orar por su cuerpo de liderazgo. En primer lugar, por la carga puesta. Siempre hay que reconocer, seguimos siendo humanos con limitaciones. Seguimos siendo humanos con limitaciones de sabiduría. No sabemos todo, no conocemos todo. También nos enfermamos, también tenemos muchas cosas y el peso puede ser enormemente tremendo. Puede llegar a ser enormemente tremendo y orar porque esa carga, porque Dios dé gracia al liderazgo para llevar esa carga es importante. No es nada más, y en verdad yo se los puedo decir, y en realidad lo veía desde antes con el pastor anterior, no es nada más simple y sencillamente ser pastor. Ya es el pastor, entonces ahora él puede mandar a medio mundo. No es así. Hay muchas cosas que implican dirigir una iglesia. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas en cuanto a tiempo, muchísimas cosas en cuanto a decisiones, muchísimas cosas. Y solamente la gracia de Dios puede ayudar a esa persona, quien quiera que sea, a llevar la carga. Solamente la gracia de Dios. ¿Por qué orar por el liderazgo de la iglesia? Por la carga puesta. Y en segundo lugar, porque solo así pueden ver la gracia de Dios obrando en el liderazgo. No es nada más, a mí no me gustaría que a mí no me gusta que el pastor haga esto o que el líder de jóvenes haga esto. Es orar para que Dios mueva su corazón. Lo he visto en otras iglesias y lo he notado, que a veces la congregación, en lugar de orar por su pastor, se levanta contra su pastor. Y sí, logran tirar a su pastor, pero lo que he visto después es que ya que tiran a uno, ya pueden tirar a los que sea. Lo he observado en 2 o 3 ejemplos. Una vez que lograron tirar a su pastor y lograron retirarlo porque no les gustaba esto, porque no estoy hablando de por cuestiones de pecado, sino porque simple y sencillamente decidieron hacerlo así, ya después queda la semilla. Y esas iglesias tienden a ser iglesias que se dividen. Nadie quiere ser el pastor de esas iglesias. Llegan y, no, pero ustedes corrieron, no, mejor aquí se quedan. Orar para que sea Dios el que dé gracia a su pastor, o dé gracia a su líder de jóvenes, o dé gracia a su líder de matrimonios, o dé gracias a su líder de varones, de gracia para hacer como Él quiere, como Dios quiere. ¿Cómo ayudar a que el cuerpo de liderazgo de la iglesia haga el trabajo con alegría? En primer lugar, crea lo que la Biblia dice y llévalo a la práctica. En segundo lugar, sirva como amortiguador, cultive la unidad. En tercer lugar, ore por sus líderes. En cuarto lugar, 2 Corintios capítulo 7, versículos 5 al 7. 2 Corintios capítulo 7, versículos 5 al 7. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros,
haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Note el contraste. ¿Cómo estaba Pablo? Ningún reposo. De fuera conflictos, de dentro temores. ¿Qué fue lo que hizo que su situación cambiara? Las palabras de los hermanos. Él estaba bajo mucho conflicto, su cuerpo estaba muy cansado, muchos conflictos de fuera, de dentro, pero escuchó del gran afecto de sus hermanos, del llanto que tenían por él. Escuchó de su solicitud por él, escuchó de la obediencia de ellos y cambió la actitud de Pablo. Pasó de estar bajo mucha presión y mucho cansancio a estar consolado. ¿Se acabaron los problemas? No, pero Pablo pudo pasar de lo intranquilo al gozo por las palabras y acciones de los hermanos. No sé, es difícil. A mí me costaba trabajo decirle al hermano Albino que le estimaba. Alguna vez sí se lo dije. Pensaba yo, bueno, los hechos tienen que hablar por las palabras. Así que el trabajo arduo también debe de, y el que yo no fuera causa de muchos problemas, debería de hablar pero sí es importante de vez en cuando mencionarlo. No tampoco estar ositos de peluche por todos lados. No, pero de vez en cuando. Luego hay personas que llegan a uno es que tú no haces esto, es que tú debiste haber hecho esto, es que tú aquello, y casi en ningún momento, pero también hiciste esto bien, también hiciste esto. A veces la compensación es importante. Exprese su amor. Ya no se preocupen, yo no me siento así como que... Sí les dije lo de las ovejitas y que sentía que me iban a comer después de la junta de la escuela, pero era por la escuela, no por mí. Básicamente, o sea, sí sentía así como que... Y sí sentía las miradas de, si tuvieran pistola ahorita pero bueno, no. Pero los pastores sienten cuando los quieren y sienten cuando no. Eso es bastante claro. No solamente conmigo, por las personas que he hablado, la gente lo siente. Santiago 5:14. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan que vimos que en el contexto no está hablando si alguno de ustedes tiene dolor de pancita? Háblele al pastor y a todos los miembros del liderazgo para que vayan y le ayuden con su dolor de pancita. Está hablando básicamente de, ¿está usted desanimado? ¿Está usted desalentado? Llame a los ancianos de la iglesia. Nuestro trabajo es ayudarles a identificar y a abordar los problemas antes de que el problema se haga más dañino. Una de las cosas más feas que me ha tocado vivir es que ya llegan cuando la vida ya se les cayó en pedacitos. Ya llegan y, discúlpeme, hermano, ¿me puede dar un consejo? Y se los tiene uno que dar, pero prácticamente ya llegan cuando ya, es como llegar con un doctor y llegar con el doctor ya en fase 4, en fase terminal de alguna enfermedad. Discúlpeme, ¿me puede curar? Ya no puede hacer nada. Aprenda a ir desde el principio. Aprenda a hablar desde el principio. Vimos cuando estábamos viendo el libro, alguna vez hablé del libro de Santiago y el tema de Santiago es la madurez en Cristo Jesús. Y es no tanto las mujeres, pero sí más los varones, tenemos la idea de que la madurez de un cristiano está en base de cuánto de mis problemas puedo atender por mí mismo. Y me callo.
Guardo silencio de cosas que me afectan, pensando que la madurez es poder lidiar con el problema por mí mismo, y esa es la actitud más inmadura que hay. La madurez del cristiano se revela que cuando sabe que tiene un problema puede pedir ayuda. No se trata de contarle a todo el mundo lo que le pasa, pero sí puede buscar y pedir ayuda. Aquí dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y para que el consejo sea efectivo, debe ponerlo en contexto a la persona. Generalmente es difícil ayudar a alguien que siempre oculta todo. Y cuando decide pedir un consejo, nada más cuenta la parte de él o de ella. Así es difícil. No sean herméticos. Si algún día les llego a preguntar cómo está, no vayan, bueno, tengo que contestar bien. Me acuerdo que una vez así le hice a una persona, ¿cómo estás? Bien. ¿En verdad bien? Y ya me contó más cosas. Ese en verdad bien fue muy edificante para la persona e edificante para uno. Contestamos bien por educación, pero si no estamos bien, estamos mintiendo. Y la mentira es pecado. Aprendamos a dejar de ser herméticos, a platicar de uno mismo, a contar cosas, especialmente si andamos en problemas. A mí me ha causado mucha tristeza ver cómo finalmente es cuando todo se deshace, cuando cuando oficialmente nos enteramos que iba mal. Hay veces que uno se da cuenta, uno los observa, uno los mira, uno observa sus actitudes, uno observa sus palabras y va uno viendo esta persona se va alejando. Y uno llega y le pregunta, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Y te contesta, no, muy bien, perfectamente bien. Pero lo miras y lo observas y dices, no es cierto. Te vas alejando. Admitirlo no hace daño. Proverbios capítulo 9, versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Dentro de este mismo busca el consejo, acepta la reprensión, consideren cuidadosamente las reprensiones que les dan. Es fácil ponerse a la defensiva. Alguna vez fui oveja, entonces es fácil ponerse a la defensiva. Es fácil encontrar, decir, sí, pero es que la otra persona, sí, pero es que esta situación. Es fácil ponerse a la defensiva y volverse necio y cerrar los oídos porque uno piensa que está en lo correcto. Eso es muy fácil. Oren para que no se pongan nunca a la defensiva y comiencen a madurar. Eso es importante. Todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Y todos nosotros cuando llega alguien y nos dice, oye, pero no creo que esté bien, nos cuesta trabajo. Yo lo digo también porque no soy así como que, se llega alguien, hermano. Yo creo que, sí. No, también uno llega a decir, pero es que no estás entendiendo. Sigo siendo humano. Ponerse a la defensiva y peor aún, no llevar a cabo el consejo causa tristeza. Me acuerdo cuando hace muchos años me empezó a doler mi apéndice. Y yo decía, no, ¿cómo se llama? Es colitis, es esto. Y ahí andaba, hasta el dolor me hizo vomitar, y ahí andaba, vine a trabajar. Me decía alguien, no, es que tienes esto. Mi misma noción de otras personas que habían tenido apendicitis me decían, tienes apendicitis, ¿por qué vienes a trabajar? Pero ahí vengo a trabajar. Y ahí estoy en el trabajo. Voy al médico aquí a la vuelta y me dice el doctor, no te voy a dar medicamento porque tienes apendicitis.
Y ahí sigo, no, es que es mi cumpleaños, ¿cómo voy a tener apendicitis en mi cumpleaños? Y ahí vengo, voy con el hermano Carlos, me acompaña a otro médico, porque empiezo con que necesito 20 opciones. Voy con otro médico y el otro médico me pone una inyección y la misma, tienes apendicitis. Ya venimos de regreso. Pues es que mi pollo de cumpleaños. Y no quería aceptar que tenía apendicitis. Llegué aquí, había un ensayo para la cantata que iba a ser en diciembre. Y yo nada más llegué aquí para recoger mis cosas e irme. Pero fue la persona que me acompañaba la que le dijo a otra persona, oye, allá abajo está uno que tiene apendicitis y no quiere ir al hospital. Y me llevaron a fuerzas. Y ahí estoy, no quiero, no quiero, no quiero. Era diferente así, yo era así de los de que no me gusta estar enfermo. A veces somos así. O ya sabemos o nos dicen que no lo hagamos y seguimos de necios y eso puede, en algunos casos a mí me pudo haber matado. Si hubiera sido igual de necio y no voy, ahorita no estaría aquí. A veces somos así. Escuchamos el consejo, pero como queremos hacer lo que nosotros queremos, como nos gusta mantener nuestra opinión, nos cerramos y el resultado es el desastre. ¿Cómo puede hacer que su cuerpo de liderazgo haga las cosas con alegría, camine en obediencia, haga el efecto de amortiguador, cultivando, preservando la unidad, ore por el cuerpo de líderes, exprese su amor a ellos, busque consejo, acepte la reprensión? Primera Tesalonicenses 5, versículos 12 al 13, solamente 2 citas voy a dar, pero este es un punto nada más. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 13. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 13 dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que os tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hay un escritor que acerca de este punto que vamos a ver dijo: aunque siempre somos propensos a darnos el beneficio de la duda, nuestra naturaleza pecaminosa siente la fuerte tendencia a ser desconfiada, escéptica e incluso cínica para con los demás. Esto es especialmente cierto con nuestros líderes. Muchos miembros desarrollan el hábito de disfrutar quemar al pastor en su almuerzo. Pero el amor bíblico, según 1 Corintios 13:7, todo lo sufre, todo lo espera, no está. Un miembro amoroso supondrá lo mejor de sus líderes y confiará en ellos hasta que algunas palabras o acciones claras les hagan preocuparse legítimamente por su sabiduría o intenciones. Todos nosotros somos tendientes a suponer. Nuestra naturaleza pecaminosa así es. Si uno va en la calle y saluda, a mí me ha pasado que saludo a algún hermano o alguna hermana y no me contestan. Y puedo suponer, es que no, es que no me quiere hablar. Ya fuera de la iglesia no me habla. Luego a mí me pasa muy a menudo, sí, muy a menudo, que de repente descubro que hicieron fiesta en casa. Y a mí no me invitaron y empiezo así como que, ya no me quieren. Antes sí me invitaban cuando no era el pastor. No significa que me inviten, pero, y uno puede empezar a suponer, y lo mismo les va a pasar a ustedes conmigo. Lo mismo les va a pasar, yo supongo que el hermano Eder, yo supongo y les va a pasar con sus líderes. Suponemos, nos gusta suponer y especialmente nos gusta suponer de otros. Nunca estamos preparados a que las otras personas también suponen de nosotros. Debemos aprender a confiar en el liderazgo si no hay razones claras para lo contrario.
Y generalmente no nos molesta las decisiones que se toman, lo que nos molesta es el por qué. Y el porqué de las decisiones que se toman siempre está en el área de suposiciones, a menos que se les diga de manera explícita, vamos a hacer esto por esto, o estoy haciendo esto por esto. He puesto de moda la idea de el sentir de dar cuentas, la rendición de cuentas. Y ya les he dicho, estoy haciendo esto no por moda, sino por el bien de ustedes, para que ustedes puedan ver la necesidad y la realidad de que siempre vamos a dar cuentas. Ya no es porque yo quiero mandarles, yo quiero que rindan cuentas porque me gusta mandar a las... No, es por el bien de ustedes. Para que ustedes puedan ver también su crecimiento espiritual, para que ustedes también puedan animarse en el hecho de que un día se van a presentar ante nuestro Señor Jesucristo y van a rendir cuentas de una manera excepcional, como nunca la han hecho aquí. Pero ya acostumbrados, ya sabemos, a menudo desconocemos el porqué de las decisiones que se toman. Y es cierto, les he insistido que algunas decisiones o muchas de las decisiones más importantes nunca se van a tomar porque el pastor decidió y nunca se van a tomar porque los diáconos lo decidieron, decía el hermano César, porque la mesa directiva de la iglesia lo decidió. Se toman las grandes decisiones porque ustedes lo decidieron. Es peligroso confiar demasiado en nuestra opinión de lo que debería de haberse hecho, sin conversar con el liderazgo. Es cierto, a veces pensamos, yo lo haría mejor. Pero ya que se suben al trenecito y les toca manejar el trenecito, se dan cuenta, no es así. Hay cosas que a mí me hubiera gustado hacer de una manera y que cuando yo era más adolescente, cuando tenía, bueno, no adolescente, ya tenía 20 y tantos años, decía, no, yo haría esto así. Pero ya cuando te subes dices, no es tan fácil. Si lo hago así, descarrilo todo el tren. Platicaba con un joven pastor también, que también sustituyó a un pastor de muchos años. Y notábamos la diferencia. Él empezó a hacer cambios radicales en la iglesia. Radicales, porque eran necesarios. Nosotros tampoco nos mantuvimos estáticos. Empezamos a hacer cambios, pero no radicales. Cambios necesarios por el tipo de iglesia que somos. Nunca en doctrina fundamental, lo he mantenido, pero en algunas cosas prácticas, porque son necesarias. Hay maneras, en esto hay lugar para la crítica piadosa. Había un joven que decía, es que tú criticas a todos, pero hay lugar para la crítica piadosa. Y la crítica piadosa se da en un contexto específico de humildad, amor y amabilidad. Hay maneras apropiadas y constructivas de acercarse. Me acuerdo cuando era maestro de inglés. A mí no me gustaba dar clases de inglés. Prefiero las de historia. Pero les decía a los jóvenes, si yo me equivoco, hay maneras de acercarse a mí. Inclusive en las de historia. Si yo me equivoco con tu calificación, si me equivoco a la hora de calificar un trabajo tuyo, acepto que llegues a mí y me digas, profesor, creo que no está bien como me calificó, pero hay maneras de hacerlo. Si llegas y, profesor, ¿por qué me calificó? Y empieza a pelear, pues obviamente la reacción del maestro va a ser, a ver, déjame ver, sí, aquí hay otro error, aquí hay otro error, aquí hay otro error, no, tiene 0. Pero si llegas con amabilidad, con humildad y con amor, yo puedo decir, a ver, aquí tienes otro error, aquí tienes otro error, aquí tienes otro error, pero no te lo voy a poner. Te voy a dejar con la calificación que tienes. Te quiero mucho. Proverbios 25:11. Con esta cita termino ya. Proverbios 25:11.
manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Sí, es cierto, debemos cultivar una cultura en la que la crítica amorosa y considerada sea dada con prudencia y aceptada libremente. Me acuerdo que un día estábamos en la universidad, ahí en la UNAM, y el profesor nos decía, si yo les critico su trabajo, ¿cómo se van a sentir? Y la respuesta era, se van a sentir agredidos, porque los mexicanos tenemos la costumbre de pensar que toda crítica es mala, que si alguien critica mi trabajo, que si yo critico el trabajo de otros, eso es malo. Pero si uno va a otros países y critican el trabajo de otro, la otra persona, sí, qué bueno, gracias que me dijiste, y la notan. Debemos aprender todos, y yo también debo de aprender, que la crítica amorosa y considerada en un contexto de prudencia debe ser aceptada. Es bueno. Es terrible cuando, y lo veíamos, me platicaba otro pastor, es terrible cuando un pastor no acepta la opinión de otros. Cuando se agarra y esto es lo que yo tengo que, y así se hace y así se va a hacer. Cuando ese pastor agarra esa posición, la iglesia corre peligro y ese pastor está en vías de destruirse. Es malo cuando acepta todas las opiniones y de repente tenemos una iglesia, un muro pintado de verde, otro de azul, otro de amarillo, porque uno dijo, pues yo creo que de amarillo está bien, y sí, yo creo que de verde está bien, sí, yo creo que deberíamos de tener un piano aquí, no, tampoco. En un sentido de prudencia, la crítica es aceptable y debe ser aceptada. Hemos visto 6 formas en las que pueden fortalecer, en las que pueden obedecer el mandamiento bíblico de respetar a quienes les sirven como líderes, especialmente los ancianos y ayudantes, a que ellos trabajen con alegría. 1, caminen en obediencia a Cristo. 2, cultiven y preserven la unidad, sean amortiguadores. 3, ore por los líderes de la iglesia. 4, exprese su amor por ellos. 5, busque consejo y acepte su reprensión. Y 6, confíe en su carácter y en sus decisiones. No suponga. Si tiene alguna duda, pregunte. En la tarde veremos. ¿Y qué pasa cuando choco con mi pastor? ¿Y qué pasa cuando mi pastor hace algo que no debe de hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Hoy hemos visto una parte. Al rato veremos la otra. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por que nos has concedido la vida. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros en muchas maneras. Te doy gracias en lo personal por esta iglesia. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita que son parte de esta congregación. Gracias, Señor, por su trabajo. Gracias, Señor, por su esfuerzo. Gracias, Señor, por el ánimo, la generosidad que tienen. Y también gracias por esa disposición de aprender, esa disposición de crecer en Cristo Jesús. Gracias. Ayúdanos, Señor, a poder interactuar de una manera sabia, de una manera bíblica. Que yo como su pastor pueda atenderles a ellos y servirles con alegría y servirles con gusto y recordar siempre que es un don de gracia dado por ti. Es un honor servirte a ti en esta iglesia. Pero también a mis hermanos, ayúdales, Señor, a hacer la parte que les corresponde, a poder gozarse del servicio que se hace hacia ti, Señor. Gracias, Señor, te doy. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. Cuídanos en esta tarde y que podamos regresar, podamos retornar y poder seguir exhortándonos al amor y a las buenas obras. Gracias, Señor, te doy. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.